Es una oportunidad de tener aquí tres expertos en el tema, Encarna, Carlos, Antonio. Excelentes presentaciones y bueno, yo lancé una pregunta a Encarna primero, pero vamos a dejar al público primero que había una pregunta aquí y luego hablamos de cuánto cuestan los ensayos clínicos de los biosimilares. Por favor. Buenas tardes. No sé si voy a ocupar mucho tiempo o no, porque veo que por ahora no han salido ninguno también a la palestra de querer preguntar. Felicitarle a los tres porque han sido magníficas las presentaciones y las prepresentaciones. Y bueno, yo tenía preguntas para todos. Voy a hacer un poco como de abogado del diablo. Y quería dirigirme primero a doña Encarnación, porque sí que es verdad que en el tema de, aunque no es comparativamente igual por lo que ya se ha comentado, de que aunque haya, digamos, la suficiente calidad, eficiencia y seguridad en tanto en los genéricos, que los genéricos ya sabemos que son de síntesis química respecto a los biosimilares, pero sí que me quería preguntar si, al igual que ellos, puede haber un rango de un 20% menos de compuesto en lo que es el activo del fármaco. Esa sería una de las preguntas. Yo creo que aquí tenemos primero que aclarar una cuestión. Nunca, jamás se ha permitido a un genérico que tenga más menos 20% del principio activo. Ese era uno de los mitos que salió al principio de los genéricos. El más menos 20% se refiere a la biodisponibilidad, el área abajo de la curva, el método estadístico bayesiano por el cual se calcula la biodisponibilidad de un producto. Y desgraciadamente, era el argumentario al que teníamos que responder muchos de los que en aquella época, estoy hablando de hace nada, nos preguntaban sobre los genéricos. Nunca, o sea, mayúsculas negritas, si hay alguien de los que nos está escuchando, nunca, jamás se ha permitido que un genérico tenga menos cantidad de principio activo que el medicamento original. Es un concepto relacionado con la biodisponibilidad, con el área bajo la curva tras la administración de un medicamento. Y esa biodisponibilidad, que es el más o menos 20%, se corresponde con el 95% del área bajo la curva, que es muy compleja, es la misma que tienen dos medicamentos originales de síntesis química entre un lote y otro, ¿vale? Entonces, eso no es cierto para los medicamentos de síntesis química, para los genéricos. Para los biosimilares todavía muchísimo menos. Los controles que se les exige a un biosimilar, como habéis visto, son tremendamente exhaustivos. En un biosimilar nunca se puede pedir que el producto biológico sea exactamente igual uno a otro. Lo ha explicado yo creo que muy bien, no sé si ha sido José Antonio, cuando hablaba de que la cadena de aminoácidos es exactamente igual, pero puede haber puentes disulfuro, puede haber glicosilaciones que se controlan todas muy bien y que son las mismas que hay de un lote a otro del medicamento original. De hecho, no sé quién fue el autor primero de esta frase, pero es muy buena y me permito repetirla, aunque no es mía, ¿vale? Que dice que el segundo lote del primer original es el primer biosimilar, porque el segundo lote de un medicamento original ya es el que se tiene que comparar con el primer lote y demostrar que está dentro de los parámetros, ¿vale? Entonces y luego tenemos, ya hay evidencia múltiple, tenemos 15 años desde el primer biosimilar, hay estudios en vida real, todavía se siguen, perdóname que me extienda, con unos mantras que ya no tienen sentido. No queremos exigencia de datos en mundo real. Hay datos en mundo real, en vida real, de casi todo, de casi todo. Que debemos estudios de intercambiabilidad. Hay estudios de intercambiabilidad de casi todos. De verdad, nos sobrepasan, es una avalancha de estudios las que tenemos con medicamentos biosimilares. Entonces yo creo que el tema no es una falta de evidencia científico-técnica, desde luego. Son otras cuestiones que ha puesto de manifiesto José Antonio, de creencias, o alguien
que me dijo, yo es que no creo en el biosimilar. Y yo dije, tenemos un problema. Digo, porque es que esto no es cuestión de creencia, es cuestión de ciencia. ¿Vale? Entonces, las creencias son las que nos pueden estar influenciando ahora. Yo con el tema de los genéricos sí le puedo decir que en algunos sí hay diferencias. Clínicamente importante, quizá ahora es más actualmente menos, pero en algún punto yo he tenido experiencias con un paciente que me había probado todos los genéricos y, vamos, voluntad por parte del paciente imposible, porque es que había probado muchísimos genéricos y sí notaba el pobre que tenía cierto perjuicio con respecto a... pero bueno, dejando el tema... Sí, por el tema de los excipientes, pero no me estoy hablando de que no notaba ninguna mejoría. Pero bueno, dejando eso, quería saber si también aporta algo el biosimilar que no aporte, quiero decir, con la experiencia que tienen, y puesto que también lo ha dicho don José Antonio, el tema de que pues, se pueden cambiar los excipientes y... ¿Podría aportar algo más el biosimilar con respecto al original? Quiero decir, si se cambia el excipiente en alguna y puede dar algún tipo de alergia o de reacciones adversas o mejorar con respecto al original, que esas reacciones no se produzcan, ¿no podría también aportar algo en lo que es el principio activo para mejorar precisamente esa capacidad? Sí, ahora, en un principio, bueno, no podríamos decir que un biosimilar es mejor que el otro, porque entonces los argumentos que estamos diciendo se caerían por su propio peso, ¿no? Porque el biosimilar lo que está demostrando es que es comparable a la marca. Entonces no podemos decir que es mejor. El hecho de que haya diferente fabricación y utilicen diferentes excipientes, el excipiente activamente o farmacológicamente es inerte. Sí que tiene unas propiedades que pueden ayudar para la fabricación o para conseguir diferentes características, pues si fuese, por ejemplo, oral, para entendernos, organolépticas, ¿no? De sabor o historia. Y puede ser que en algún caso, como pasó con el fármaco Eprex, que sí que sea consecuencia de alguna reacción anafiláctica. Pero hay que decir que esto puede pasar porque hay un cambio dentro del mismo original, que por las circunstancias que sea, cambien la fabricación y utilicen un producto, por ejemplo la albúmina, y que eso dé cierta reacción anafiláctica. No solamente por el hecho de utilizar un biosimilar, ¿de acuerdo? Pero pudiese darse el caso que tenga alguna reacción anafiláctica algún paciente, algún excipiente. Lo que es importante también es entender eso y no entender que es que el biosimilar es diferente, lo que es la molécula. Pero cambiando a otra pregunta, a igualdad de precio, quiero decir, el esfuerzo que ha hecho un laboratorio, digamos, pionero con respecto a los biosimilares es bastante distinto. Y a mí, por ejemplo, como médico, sí que es verdad que no me parece lo mismo el esfuerzo que hacen los representantes del laboratorio cuando vienen a presentarte un genérico respecto a otro laboratorio que no te viene representante. Entonces, claro, también es verdad, no sé si se puede aquí hablar de marca, pero por decirlo, no es lo mismo Clesane, enoxaparina Rovi o enoxaparina Enisa. A mí si el de Enisa me viene, pues, y el de Clesane también, pues a lo mejor, digamos, a mí me gusta ser muy ayudar a ambos, pero claro, si no me viene el de Rovi, pues no me apetece, porque el esfuerzo que hace el representante a mí me parece importante. Bueno, hay varios temas que quizá haya que tocar ahí, ¿no? Y para no extendernos mucho. Sí, tenemos 3 minutos, 4, pues, ¿vale? Pues muy brevemente. A ver, el esfuerzo, y voy a no intentar a lo que es la industria farmacéutica, se ve recompensado por una patente, por 10 años que tiene de exclusividad en la comercialización. Y se entiende que en esos 10 años va a amortizar parte de todo ese esfuerzo en investigación. Y luego está el biosimilar.
No voy a entrar en casos particulares, pero como administración pública que estamos gestionando dinero público y que tenemos que estar utilizando de forma racional los presupuestos, creo que no deberíamos tener dudas, como bien has dicho, ante dos alternativas terapéuticas similares, si una es mucho más barata o a igualdad de precio, utilizar aquella que me va a regular el mercado, porque si a partir de ahora no utilizásemos los biosimilares porque los precios son iguales, los biosimilares no existirían. Y entonces las marcas originales no bajarían los precios. Me parece una buena respuesta. Sí. Leticia, ¿tienes preguntas del chat? Una última. Respecto a la gráfica que ha puesto don Carlos de que la comunidad de las Vascongadas es la última con respecto a que nosotros que ocupamos el cuarto puesto, según había puesto. ¿Cuál cree que es el motivo? Porque, vamos, supongo que también son muy... a ellos el tema de la economía les afecta. No lo veo... Vamos, me dice de otra comunidad, vale, pero de las Vascongadas me llama la atención. Gracias. A las 3. Está abierto el micrófono, Carlos. Está activado, ¿no? Bueno, darte las gracias por tu intervención. Y bueno, has mostrado, la verdad que me ha gustado la intervención porque has dicho lo que muchos piensan y nadie se atreve a decir. Entonces, te felicito por tu sinceridad. Yo creo que en el ámbito que nos movemos, la sinceridad, esa frescura es difícil de ver. Así que gracias. Pues bueno, yo creo que al final todo es la política, ¿no? Las políticas de utilización de medicamentos que se lleven en la comunidad autónoma. Y luego sí que es verdad que a nivel de política, tú puedes tener una muy buena política de uso de biosimilares, pero que luego no se te refleje en la práctica. Es decir, luego yo puedo fomentar desde la subdirección de farmacia que se utilicen los biosimilares, pero si luego esta información no le llega a los centros, no le llega a los médicos que tienen que utilizarla, o no se implementan ayuda en el programa de prescripción electrónica, o no se incentiva profesional, no se le forma, pues al final yo creo que todo influye. Y bueno, al final, como ha mostrado José Antonio Marcos en un documento, la voluntad, y yo que soy el representante de Andalucía en la Comisión Permanente de Farmacia, que es como la Comisión de Farmacia de toda España, todas las comunidades autónomas tenemos muy claro, y lo firmamos en ese documento, que bueno, por un motivo u otro, pues al final no ha llegado a toda su tramitación, la voluntad de fomentar el uso de medicamentos reguladores del mercado, genéricos y biosimilares, porque creemos que aportan eficiencia al sistema sanitario. Y me parece importantísimo lo que ha dicho Encarnación. Estamos adelantando terapia. Y eso al final son resultados en salud. Y al final, todos los que trabajamos en gestión, lo que queremos, aunque sea difícil de percibir por el médico del consultorio, lo que queremos los que trabajamos en gestión es daros herramientas para que el paciente esté lo mejor tratado posible. Entonces, bueno, pues en este sentido, creo que nosotros lo estamos haciendo mejor que el País Vasco. Sí, yo creo que parte de eso explicaremos más adelante. Hago también otro marketing del otro estudio, explicaremos parte. Leticia, pregunta, y luego si te parece, como tenemos un tema de café... Yo soy médico de familia, es decir, y me honra mucho el serlo. Soy también internista y me honra también mucho serlo, y ahora estoy haciendo preventiva. Es decir, que tengo una visión que no es solamente de estar en el consultorio, es decir, que también del hospital. Entonces, por eso decía que alabo la labor que me parece dura de los representantes de laboratorio. Entonces, defendiendo unos productos y tener que estar todos los días... Aunque ellos yo creo que se sienten mal de ser tan machacones,
pero que a mí me parece que es una labor que hacen importante en defender. Por eso decía que a mí me gusta siempre repartir para todos, no discriminar. Sí, Gracias. muchas gracias. La última pregunta, Leticia. Luego recordar que tenemos un café y descansaremos hasta a las 15:15. Pediría que volviéramos luego en puntual. Gracias, Jaime. Yo quería trasladar dos preguntas que han puesto en el chat. Son relacionadas con el uso con los incentivos para fomentar el uso de biosimilares. Y una va en relación a si tenéis algún conocimiento de experiencia de gain sharing en nuestro entorno, en Andalucía, y cómo se vehiculiza el retorno económico al grupo de profesionales que intervienen, que afectaría a prescriptores, enfermeros y farmacéuticos de hospital. ¿Ya se oye? Muy bien. Que Carlos y yo estábamos comentando justo en este momento que me decía Carlos que en Andalucía no hay una experiencia concreta de gain sharing, aunque me encantaría que pudierais ponerlo en marcha, Carlos, porque creo que sería una iniciativa muy buena. Hay un inicio de un proyecto de estas características en Extremadura, donde ya se ha hecho formación a los profesionales, y luego en Madrid hay una estrategia muy interesante de incentivación previa a los profesionales basados en un acuerdo tipo gain sharing. No es el gain sharing clásico, pero es una experiencia que yo creo que es muy enriquecedora, que ha dado muy buenos resultados con una incentivación previa para conseguir esto. Os recuerdo que los proyectos de gain sharing no van ligados a un incentivo económico directo al prescriptor, sino que van ligados a un incentivo al equipo clínico que pone en marcha estos programas para mejorar la calidad de la asistencia, la calidad asistencial. Gracias. Segunda pregunta. La segunda pregunta va en relación al indicador del contrato programa que fomenta el uso de biosimilares. Dice, entiendo que se refiere al porcentaje de uso de biosimilares frente a su original, es decir, su mismo principio activo, pero en la práctica vemos que se considera en el denominador otro biológico, con indicadores similares, pero con principios activos distintos al biosimilar. ¿Cómo sería el cálculo del indicador en el ámbito hospitalario? No, nosotros en nuestro contrato de programa, por ejemplo, en el indicador concreto de rituximab, serían las DDD de todos los biosimilares de rituximab, pues hay 4 creo, y eso estaría en el numerador, y en el denominador estarían esas mismas DDD sumadas a las DDD del biológico, en este caso de Mastera. Ese sería el indicador. Perfecto.